Muy bien, seguimos en la mira y ahora con Federico Comesaña. Fede, ¿Cómo estás, Gabriel? ¿todo bien? Todo bien, muy buenas noches para todos. La economía que nos fueron dejando es el título de tu análisis de hoy. Exactamente, lo que vamos a hacer un recorrido por los últimos 4 gobiernos y entender en las principales variables económicas, bueno, cuál fue la economía que nos fueron dejando. ¿Por qué? Porque en los próximos días, en las próximas semanas, se van a ver muchos recortes de estos numeritos, de estos y de otros números que se van a mostrar como la verdad revelada de por qué un candidato es mejor que otro, por qué un partido fue mejor que otro en el gobierno. Vamos a hacer el recorrido por las principales variables, entender qué nos dicen estos números y después detenernos en algo que para mí es más importante todavía, que por qué todo esto que vamos a hacer no sirve para nada. Así que arranquemos mirando la principal variable económica que nos deja cualquier gobierno, que es el crecimiento económico. ¿Cómo le fue a los distintos gobiernos en los últimos 20 años? Acá estamos tomando los primeros 4 años de gobierno, para ser justos, porque es lo que conocemos. Todavía no sabemos, en el caso del último gobierno, qué pasó en ese último año. Ustedes sí lo van a saber, porque este dato se conoce hoy martes, sobre la tardecita. Nosotros cuando estamos grabando esto todavía no conocemos el dato, así que suponemos que fue un crecimiento de 0,5%, como indica la mediana de las encuestas de expectativas. Entonces, esto nos deja muy similares los últimos 2 gobiernos, el segundo de Vázquez y este último, en un 4% de crecimiento, muy distinto al escenario de crecimiento que tenían los 2 primeros gobiernos del Frente Amplio, de 28 y 23%. Marcamos en negro las variables que aumentan, es decir, las que mejoran entre el final de la última administración y el principio y el final, digamos, el principio y el final de la administración, sin importar la magnitud de esos aumentos. Y en este caso todos nos dejan una economía más grande en distinta magnitud. Después vamos a ver algunos elementos vinculados con esas magnitudes. Pero siguiendo adelante, vemos una variable que va a ser fundamental, sobre todo en la narrativa del oficialismo, que es el empleo. ¿Qué pasó con los puestos de trabajo? Y lo cierto es que prácticamente todos estos 4 gobiernos, 3 de los 4 dejaron un mayor número de empleos en la economía, 72.000 en el caso del gobierno de Mujica, el de Lacalle, el primero de Vázquez 208.000, el segundo de Vázquez redujo en 56.000 los puestos de trabajo de la economía. Eso es algo de lo cual el gobierno se agarra y lo intenta capitalizar al máximo. Lo escuchamos en los precandidatos, pero lo escuchamos también en el presidente y en la ministra de Economía, decir que ese es el principal logro del gobierno, no solo generar más empleo del que tenían al principio de la gestión, sino revertir con creces lo que se perdió en la gestión pasada. Pero estos son los números generales de los 4 gobiernos. Esta era otra variable muy relevante, el salario real. ¿Qué era lo que pasaba con el poder de compra de los uruguayos, que parecía que no quería subir, baja fuerte durante la pandemia, y entonces lo lleva el gobierno a un escenario que era difícil? Terminar el gobierno con un poder de compra inferior al que tiene la gente era un escenario bravo. Es un aumento menor al de los otros gobiernos, pero un aumento al fin que de hecho es posible que sea más pronunciado en este último año y por ahí tenga números más interesantes para mostrar. Pero en definitiva, este apartado, que es el mercado laboral, deja bien parado al último gobierno y siempre dependiendo con qué otro gobierno lo comparamos. Inflación, acá vamos al tema de los precios, otro caballo de batalla del oficialismo. Baja la inflación 3,7 puntos, casi 4 puntos respecto al final del gobierno anterior. El gobierno de Vázquez también había prácticamente bajado muy poco, pero bajado el fin de la inflación. Los otros 2 gobiernos, los primeros del frente, lo habían aumentado. Tipo de cambio real. Esto es algo que no está en el discurso del uruguayo de a pie, pero sí es fundamental, sobre todo para los exportadores, la competitividad uruguaya. Y vamos a ver que todos los gobiernos terminaron con un deterioro de la competitividad respecto al anterior. Si en cada uno de estos gobiernos se habló de competitividad y que iba a ser un problema y que era un problema ya, bueno, todos terminaron
peor de lo que arrancaron en términos de tipo de cambio real y la situación se sigue complicando sin encontrar una respuesta. Pobreza tanto general como pobreza infantil. Estos son los peores indicadores del gobierno, obviamente, donde acá la oposición va a hacer palanca y va a insistir en su discurso económico, porque van a decir todo lindo con el crecimiento económico, todo bien con la creación de empleo, pero resulta que hay 42.000 pobres más que el año pasado. De nuevo, faltan los datos todavía de 2023, estos son los primeros 3 años de gobierno, se van a conocer a principios de abril los datos de 2023, hay mucha expectativa tanto en la oposición como en el oficialismo, porque eso puede de alguna manera o profundizar o revertir ese argumento que tiene la oposición en contra de los resultados que muestra el gobierno. Y el otro punto tiene que ver con el resultado fiscal, que vemos hay una mejora del resultado fiscal, una baja del riesgo país, esto también el gobierno lo va a capitalizar, pero al igual que la inflación, son dos temas que son muy difíciles de vender al electorado y que pueda captar un voto a través de decir, bueno, gastamos menos y los precios aumentaron menos, porque al final de cuentas aumentaron, y eso es algo importante en todo esto. Bien. Llegados hasta acá... Sí. Lo importante a transmitir es todo esto que vimos no sirve para nada. A ver. Todo esto, si lo que se busca con los números de la economía, es decir, este gobierno fue mejor que el otro, todo esto no sirve para nada y vamos a ir con un ejemplo muy concreto. Vamos a agarrar estos datos y quedémonos nada más con los dos gobiernos de Tabaré Vázquez. Ajá. Porque si damos por buena la premisa de que para evaluar un gobierno alcanza con los resultados de la economía, entonces deberíamos ver que un gobierno conducido por el mismo presidente y por el mismo equipo económico debería haber tenido resultados muy similares. Y si nos quedamos con estas variables de acá, PBI, empleo, salario real y resultado fiscal, vamos a ver que no tuvo nada que ver un gobierno con el otro. 28% de crecimiento el primer gobierno de Vázquez, 4,1% el segundo. 208.000 puestos creados en el primer gobierno de Vázquez, 56 destruidos. 18% de aumento del salario real, 5% el segundo. Aumento del resultado fiscal en 0,4 puntos, el otro deterioro de 0,5. Es decir, no alcanzan estos números para mirar porque muchas veces, y en una economía pequeña y abierta como la uruguaya, lo que estamos discutiendo no son políticas. No es el resultado de políticas económicas, es el resultado de una coyuntura exterior totalmente distinta. Y eso es lo que marca el resultado de las variables. La discusión termina centrada justamente en eso, en una materia como la económica y la macroeconómica, donde en realidad los gobiernos han tenido mucho más cambios, mucha más continuidad que cambios en las propias políticas. Y poco margen de acción. Poco margen de acción, pero a la vez continuidad, porque si alguien, un observador desinteresado y despolitizado desde el punto de vista partidario, llega a Uruguay y observa qué hizo un gobierno del Frente Amplio, qué hizo el último gobierno de Valle después de la crisis, qué hizo el primer gobierno del Partido Nacional en este siglo, lo que van a observar es que todo más o menos se parece mucho. Y eso es un activo que tiene Uruguay. Por eso sonaba muy raro escuchar este viernes a la ministra de Economía cuando hace una conferencia para recibir la buena noticia del aumento de la calificación de deuda de Moody's, y el discurso de ella era qué diferentes somos de los gobiernos anteriores y qué bien que lo hicimos. Si hay algo que destacar del comunicado de Moody's es que en ningún lado hace mención a que este año hay elecciones nacionales a la hora de decir, bueno, cuáles son los elementos que pueden llegar a afectar a la baja la calificación de riesgo. Y seguro es el resultado de un proceso. No le importa a Moody's quién gane la elección. Y eso es algo muy raro en el mundo. Que no importe si en el país gana la izquierda o la derecha, porque Moody's sabe que más o menos la conducción económica va a ser seria en cualquiera de los dos casos. Y eso es un activo enorme porque le genera a Uruguay confianza, que es lo que necesita para captar inversiones. Entonces, dejemos de usar estas cosas para dividir y decir uno es mejor que el otro, cuando en realidad son cosas que nos unen y donde deberíamos realmente agradecer que en el Uruguay la economía se maneja de esta forma. Qué bueno, Fede, la verdad.
Muy bueno. Como para que no le vendan paquete en esta campaña electoral. Muchas gracias. Hasta luego, que pasen lindo. Nos vamos una tanda, ya volvemos.